días, nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Una bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, en especial a todos mis suscriptores, que gracias por escuchar. Antes de empezar el tema de hoy, voy a leerles, como siempre lo hago, una cita bíblica que hallo en los Salmos, referente al tema de hoy. Es una de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Se titula La conducta de los hombres y las mujeres. Así pues quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados ni con oro, perlas o vestidos costosos. Que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Así sea. Muy bien. El tema de hoy, precisamente relacionado con las mujeres, pero exactamente, ¿cuáles mujeres? Las que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento encontramos a una mujer que realmente ha sido la única a quien Dios le ha hablado directamente. En la palabra de Dios hay muchas mujeres a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero pues no voy a mencionar las principales. Después de las principales, que ya sabemos cuáles son las principales, pues en primer lugar Eva, ya viene la Santísima Virgen María, pues primero la Santísima Virgen, pero pues ya en el Nuevo Testamento. Pero con la creación, pues Eva fue muy importante y pues sobre ella habría mucho que hablar, ¿verdad? Pero voy a hablar sobre una de las del Antiguo Testamento y que podríamos decir que es la primera, la única mujer, yo creo que es la única mujer a quien Dios le ha hablado directamente, ¿sí? Entonces, el nombre de esa mujer es Sara. Ya sabemos que la Biblia es un libro de alcance universal, que puede tener, que la gente le da muchas interpretaciones, ¿verdad? Y aparentemente parece que estuviera protagonizada por hombres, pero veamos, si vemos a profundidad la palabra de Dios, todos los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres o los que citan la palabra de Dios, siempre está a su lado una mujer. Por eso hay un dicho muy común que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso es cierto, escuchen bien, señoras, señoritas, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿verdad? O sea, voy a ver muy superficialmente, muy por encima. Ahorita empiezo con Sara. Después tal vez en otro video voy a nombrar otras mujeres, ¿verdad? Que fueron importantes en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién fue Sara? La mujer de Abraham, la madre del pueblo escogido, la dulce, hermosa mujer que dejó todo su pueblo, su casa, su vida por seguir a su marido, y un sueño que parecía más bien una quimera, el sueño de fundar un nuevo pueblo y de ser el origen del mismo. Fíjense nomás en esta partecita que le estoy diciendo, una mujer que dejó toda su vida, su sueño por seguir a su marido. Qué cosa tan desigual con lo que está ocurriendo en este momento con las mujeres en el mundo, ¿verdad? Ahora es una sola pelea entre hombres y mujeres. Ahora la mujer quiere hacer lo que ella quiera, lo piensa dos veces si quiere, si de pronto quiere pudiera seguir a su marido para donde su esposo le diga, ¿verdad? Mire esa gran discrepancia, ¿verdad? Muy bien. Sara es una mujer, o fue una mujer bíblica de carácter fuerte. Según dice la historia, pues ella se reía continuamente. Inclusive que a veces resultaba como irrespetuosa
irreverente, era celosa, pues como el 99% de las mujeres, ¿verdad? Y también muy severa cuando los celos la pueden. Hay que temer a una mujer celosa, pongan en la firma, ¿sí? Hombres, cuidado con las mujeres celosas. Entonces, es tremendamente pasional, fue tremendamente pasional. Y por eso sorprende que ella fuera la elegida por Dios para semejante misión, o sea, para ser la madre del pueblo escogido. Eh, Su protagonismo es innegable y su actuación, como vamos a ver más adelante, es siempre humana. Nada que ver con el endiosamiento o la divinidad. En la Biblia no encontramos detalles acerca de la boda entre Abraham y Sara, ni de los años que vivieron juntos sin tener descendencia. Pues hay un autor por ahí llamado José Jiménez Lozano que agrega un poco en la narración de lo que fue la vida de Sara, agrega un poco de literatura, digamos, de poema, de imaginación, de ficción, ¿verdad? Pero eso, pues, por supuesto, ya no es palabra de Dios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, él dice que Sara y Abraham se habían casado en un plenilunio y luego la luna había seguido alzándose y ocultándose, creciendo y menguando, mostrando su rostro entero o esbozándoselo, riendo como una hacha dorada que fuese a caer sobre Ur o luego en el desierto, y cuando por fin habían llegado al país de la púrpura, y hubo 1000 noches profundas y 1000 noches de ascuas encendidas en lo alto, y 1000 noches más pálidas como atardeceres interminables e inciertos, y 1000 días dorados y otros tantos grises o apesumbrados. Y los días se encadenaron con los días y las noches con las noches, y los días y las noches de la semana se enlazaron con los días y las noches de los meses y los años. Y hubo un invierno y verano, hielo y tempestad, flor de rocío y flores de primavera, y hasta la hierba asomó en la arena y en pedregal, pero el vientre de Sara seguía estando liso. Si ve, eso ya es pura imaginación de esta persona, de este autor José Jiménez Lozano, ya es para querer ponerle un poco de interés a la narración, y bueno, pero ya sabemos que eso no es palabra de Dios, ¿verdad? Que sí pudo haber ocurrido muchas cosas de eso, porque pues eran personas normales y corrientes con los climas sabidos y por haber o lo que hubiera cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Pero pues en realidad la Biblia no lo dice. Entonces, la primera vez que se nombra a Sara es en el Génesis, capítulo 11, versículo 30. Y precisamente es para mencionar un detalle que seguro la había de avergonzar en una época en que de las mujeres se esperaba sobre todo que fueran madres. Dice textualmente la palabra de Dios, era Sarai estéril y no tenía hijos. En la literatura se recrea el momento en que Sarai confiesa a Abraham esa esterilidad y resulta entrañable el momento. Abro comillas. Soy una mujer estéril, Abraham. Hace años que la sangre no brota entre mis muslos. Tu simiente se pierde en mi vientre como si la depositaras en polvo. Lo sé, le respondió Abraham con dulzura. Todo lo sabemos y desde hace mucho tiempo. Te engañé, insistió Sara. Eras cerca y ya incapaz de parir cuando viniste a buscarme al templo de Ur, pero no me atreví a confesártelo. La felicidad de que me llevaras contigo era demasiado grande, nada más importaba. Cierro comillas. Recordemos que Abraham, el nombre de él era Abraham, y Dios le cambió el nombre directamente por Abraham, como se lo cambió directamente a Sarai. El nombre de Sara antes era Sarai y después Dios le puso por nombre Sara. Entonces continúo. Sara, ya hemos dicho, deja atrás su mundo. Mesopotamia, su ciudad, Ur, donde vivía con desahogo y ciertas comodidades para seguir a su marido. Escuchen eso, que quiere obedecer la llamada recibida de Yahvé. Abro comillas. Dijo Yahvé a Abraham, salte de tu tierra, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Cierro comillas. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1.
A ver, personas que me están, señores y señoras que me están escuchando, si les gustan las novelas, pues es aquí, esto parece una novela del Antiguo Testamento, con todo el respeto que la palabra de Dios merece, ¿verdad? Pero así como se dan novelas actualmente a través del mundo, en la humanidad, así se dieron en el Antiguo Testamento. No, yo digo que son novelas sagradas, ¿verdad? Pero y muy de la vida real, ¿ok? Este es un caso de eso, así es que pónganle mucha atención hasta el final para que vean en qué culmina esto. Continúo. Este hecho no resultaría, o sea, el hecho de que Sara no podía tener hijos, no resultaría sorprendente si no nos fijásemos en la edad de los protagonistas. Abraham tenía 75 años y Sara 65, pero de todas maneras se ponen en marcha. Con Lot, otros familiares y su ganado. Llegan a Canaán, en donde pretenden establecerse, al menos inicialmente. Pensemos en Sara y en su fe. A su edad y estéril no estaría nada segura de las palabras de Yahvé. Si ve, Yahvé mismo se lo dijo a ella. Por eso el título de este video. Yahvé, Dios Todopoderoso de Abraham y Jacob, le habló directamente a Sara. Entonces, continuó, a su edad y estéril no estaría nada segura de las palabras de Yahvé, y sin embargo siguió adelante. Eso sí, en la imaginación de algunos, Sara hace algo que no debiera. Pues, eso no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es invocar a otros dioses, porque desconfía de Yahvé y desea ser madre. Pues, en la actualidad, a como está la humanidad, que nos olvidamos de Dios para pedirle a otros dioses desconocidos, ¿verdad? Por eso, pues tal vez algunos pensarán eso, ¿verdad? Inclusive se atreve alguien a hacer una especie de oración o de pedido de Sara, como pudo haber ocurrido, pero esto no es palabra de Dios, pero se los voy a enseñar a decir porque es interesante, ¿verdad? Dice, oh Nintú, señora de los maestros, Nintú, tú que decides sobre la vida en el vientre de las mujeres, Nintú, amada patrona del traer al mundo, recibe la súplica de tu hija Saraí. Oh Nintú, patrona del traer al mundo, tú que recibiste el sagrado adobe del parto en manos de Enki el poderoso, tú que tienes la tijera del cordón de nacimiento, Nintú, escúchame, escucha el dolor de tu hija, no la dejes en el vacío. Imagine que eso es la imaginación de un autor, ¿verdad? Eso no está en la palabra de Dios. Pero yo creo que en la actualidad muchas mujeres harán eso. Se olvidan de que el único que puede hacer ciertos tipos de milagros, pues es Dios, ¿verdad? Ni un Buda, ni un nada por el estilo puede hacer que estas cosas sucedan, ¿verdad? Bueno, en Canaán, siguiendo con la historia, hay una gran hambruna y deben emigrar a Egipto. Abraham tiene miedo y decide hacerse pasar por hermano de Sara, porque Sara a su edad seguía siendo de una belleza perturbadora, con una belleza ya legendaria, según nos cuenta algún autor. Entonces, se decía de mí que era la más hermosa de las mujeres, de una belleza que atemorizaba y atraía a la vez, una belleza que sedujo a Abraham la primera vez que me miró, una belleza que no se marchitaba, turbadora y maldita, como una flor que nunca iba a engendrar fruto. Eso no está en la palabra de Dios, pero es la imaginación, la ficción de algunas personas, en especial de este autor que se llama Halter, ¿ok? Es el mismo autor del poema anterior que les leí. Entonces, en Egipto, el mismo faraón pone sus ojos en Sara y la quiere para sí, a lo que Yahvé responde con grandes plagas, y el faraón acaba por darse cuenta y devolver a Sara a su marido, mientras le reprocha lo que mal se ha portado. Eh, Cuando estaba próximo, esto es palabra de Dios, cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo Sarai a su mujer, dijo Sarai su mujer, o Sara, ¿no? Mira, que sé que eres mujer hermosa y cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer. Y me matarán a mí y a ti te dejarán la vida.
Di pues, te lo ruego que eres mi hermana, para que así me traten bien por ti y por amor de ti, y yo salve mi vida. Cuando hubo entrado Abraham a Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa, y viéndola los jefes del faraón se la alabaron mucho, y la mujer fue llamada al palacio del faraón. A Abraham le trataron muy bien por amor de ella, y tuvo ovejas, ganados, asnas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas al faraón y a su casa por Sarai, la mujer de Abraham, y llamando al faraón, el faraón a Abraham le dijo: ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me diste saber que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, dando lugar a que la tomase yo por mujer? Ahora pues, ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y dio el faraón órdenes acerca de él a sus hombres, y le despidieron a él y a su mujer con todo cuanto era suyo. Esto lo vimos en Génesis capítulo 12, versículo 11. Génesis capítulo 12, versículo 11. Observemos que aquí, o sea, normalmente en esa época las mujeres eran muy recatadas. Ellas siempre cubrían su cara con su manto cuando iban a acercarse a un hombre. Y en este caso, pues parece ser que eso fue lo que pasó cuando ella vio al faraón de lejos, lo primero que hizo fue cubrirse su cara. Ahorita no. Ahorita lo primero que hace una mujer cuando ve un hombre es destaparse lo más que pueda, ¿sí? Mejor dicho, ni para qué. Bueno, continúa la narración. Bueno, entonces, es eso de que Abraham le pidió a Sara que se hiciera pasar por su hermana, eso no es muy cierto, porque resulta que Abraham y Sara eran hermanas por parte de padre, no de la madre, ¿sí? Entonces, antiguamente era muy común unas situaciones de esas. Ahorita se le llama incesto, pero antes era incesto y por supuesto un gran pecado, pero antes no. Ya sabemos que con el Nuevo Testamento hubo cambios que Jesús vino a implantar precisamente en las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, continúo. La vuelta a casa de Sara es silenciada en la Biblia. Pero este autor que les digo imagina que no fue muy bien recibida, porque todos sospechaban que ha podido pasar y Lot, borracho, así lo proclama. No le preguntéis a mi tía Saraí por qué regresa como una reina, sed cobardes. Haced como Abraham, él no pregunta nada, su Dios altísimo tampoco pregunta. Ja, ja, ja. Solo el sobrino Lot pregunta. A él le importan un pimiento los asnos y las mulas del faraón. Pero Lot quiere saber, él hace la pregunta, ¿por qué Sarai regresa como una reina? Continúa la narración y pese a la esterilidad de Sara, Yahvé sigue prometiéndole a Abraham una gran descendencia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Tanto es así que Sara cree que ha llegado el momento de adoptar medidas y decide ofrecerle su esclava, Agar, a su marido para que procree con él. Abro comillas porque es palabra de Dios. Mira, Yahvé me ha hecho estéril. Entra pues a mi esclava, a ver si por ella puedo tener hijos. Cierro paréntesis, cierro comillas. Génesis capítulo 16, versículo 2. No debemos juzgar tal decisión de forma severa desde nuestra mentalidad, porque según las leyes mesopotámicas, una mujer estéril podía envanecerse porque queda encinta y ofende a Sara. Perdón. No, como les digo, antiguamente en la Mesopotamia la mujer estéril podía ceder su esclava al marido. Y si tenía descendencia, reconocer al hijo como suyo. No obstante, Agar se envanece porque queda encinta y ofende a Sara, la mira con desprecio. Mire qué novela, ¿verdad? Entonces Sara actúa con mucha severidad y da un ultimátum a su marido, abro comillas, mi afrenta sobre ti cae, yo puse mi esclava en tu seno y ella, viendo que ha concebido, me desprecia,
juzgue Yahvé entre ti y mí. Eso lo vemos en Génesis capítulo 16, versículo 5. Mire cómo creía Sara en Dios, en Yahvé, ¿verdad? Sara echa de su casa a su esclava, pero Yahvé la hace volver. El hijo de Agar será Ismael, que no es el escogido, pero sí será el antepasado de los árabes del desierto, el fundador de otro gran pueblo. Mire cómo hace Dios las cosas, ¿verdad? Podemos entender la extrema severidad de Sara, expulsando a su esclava embarazada por celos. Y es que resultaría insostenible, por mucho que la ley lo permita, para una mujer asistir a esas maquinaciones. Entonces, este autor nos lo cuenta así, el Halter. Salió de la tienda para respirar mejor. Lamentablemente oyó mejor aún el placer de su esposo y de su doncella. Al abrigo de las miradas, se acuclilló como una anciana, con las manos sobre las orejas y los párpados cerrados. Fue peor aún, en su ceguera veía el sexo de Abraham, las hermosas caderas de Agar, sus golosas éxtasis. Veía detalladamente todo lo que no debería haber visto. Vomitó como una mujer borracha. Eso no lo vemos en la palabra de Dios. Continúo, sino que es para que vean la imaginación de esta persona, ¿sí? Yahvé, no obstante, sigue con sus planes y vuelve a aparecérsele a Abraham para ratificarle su decisión. Sarai, tu mujer, no se llamará ya Sarai, sino Sara, pues la bendeciré y engendrará pueblos, y saldrán de él reyes de pueblos. Imagínense esta gran mujer a quien Dios le dio tanto, ¿verdad? De él, y saldrán de él reyes de pueblos. Cayó Abraham sobre su rostro y se reía, diciéndose en su corazón. Mire cuando la fe no está muy al alta, ¿verdad? Con que a un centenario le van a hacer un hijo, y Sara ya nonagenaria va a parir. Esas palabras las vemos en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 18. Llegamos aquí a un momento culminante en la historia. Es el cambio de nombres, como le dije anteriormente. Abraham ha dejado de ser y pasa a llamarse Abraham, y Sarai será Sara. Cabe decir que el significado básico sigue siendo el mismo, o sea, princesa, y de ser noble linaje. O sea, Sara, princesa, Sarai, princesa, Sara, noble linaje. Respectivamente, aunque algo cambia ahora por Sara, pasa a ser madre de reyes, casi nada el título de esta mujer, ¿verdad? Madre de reyes. Y Abraham, padre de una multitud, que no por eso va a ser más importante Abraham que el Dios el Rey de Reyes, señores y señores, tal como lo hace entrever el Papa protestante. Él da a entrever que Abraham es más importante que lo que es el Rey de Reyes, ¿verdad? El nombre, disculpe, pero es que cada vez que hablo algún tema, no puedo evitar el recordar todas las herejías que el Papa protestante dice, y pues va el momento para poderlas recordar, ¿verdad? El nombre no era algo casual como ocurre hoy en día, sino que el destino iba muy ligado con el nombre que cada uno llevaba. Pasan los días, llegan 3 hombres a la tienda de Abraham y son recibidos con él con gran hospitalidad. Como no podía esperarse otra cosa, pues en esa cultura la gente antigua era muy atenta, muy amable, abría las puertas a todo mundo. Ahora ya no se puede hacer por seguridad, ¿verdad? Pero bueno. Sara prepara la comida, pero no come con ellos, y sin embargo los escucha haciendo honor al tópico de la curiosidad femenina. Cuando escucha que va a ser madre se ríe mucho. Abro comillas, rióse, pues Sara dentro diciendo, ¿cuándo estoy ya consumida y a remocear, siendo ya también viejo mi señor? Eso es textual, eso lo vemos en Génesis capítulo 18, versículo 2, otra que tampoco tuvo mucha fe, ¿verdad? Y es que hacía mucho que Sara, como bien se lee, había dejado de menstruar. Los hombres la escuchaban
y le preguntan que por qué se ha reído. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciéndose, ¿de veras voy a parir siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para Yahvé? A otro año por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Temerosa, Sara negó haberse reído, diciendo, no me he reído. Pero él le dijo, sí te has reído. Eso lo vemos en Génesis capítulo 18, versículos 13 y 15. Sara se queda avergonzada y contrita. El libro de este señor Halter que les digo recoge el momento en que se ríe Sara del mensaje de esos tres hombres con total plasticidad. Esos tres hombres pues serían ángeles, ¿verdad? No fue una carcajada, no una risita de una sonrisa divertida, sino una risa como nunca había soltado en toda su vida, una risa para creer en las palabras de Yahvé y no creerlas, una risa que me sacudió de la cabeza a los pies, corrió por mi sangre, por mi corazón, que me inundó el pecho y se acurrucó en mi vientre como una vida que se agitaba. Eso es para ponerle interés a la narración, ¿verdad? Pero en realidad no está en la palabra de Dios. Una de las características de Sara es su risa. Es una mujer alegre, risa fácil, como bien recoge este otro autor, José Jiménez Lozano. Así que Sara se reía mucho más bajo la sábana, pero sintió como si un niño se riese allá dentro de sí misma, y luego se durmieron hasta muy tarde después de amanecer. Abraham, fiel a su nomadismo, parte de nuevo hacia la guerra, y allí Sara vive una situación parecida a la que ya vivió con el faraón. De nuevo Abraham le dice que se hagan pasar por hermanos y el rey de guerra. Abimelech la toma por esposa y la instala en su harén, hasta que se le aparece Yahvé y condena esta conducta. Abimelech se enfada grandemente y entonces llegamos a una información importante. Abraham no mentía del todo, lo que yo le dije anteriormente, él no mentía, ya que Sara y él eran hermanos de padre, como les dije anteriormente. Entonces, finalmente, el rey lo colma de dones y lo deja marchar a él y a Sara. Eso lo vemos en Génesis capítulo 20. Observen que tanto en el caso anterior del faraón anterior como este, ellos temían a Dios, ellos sentían temor de Dios y se ofuscaron cuando vieron que habían sido engañados, porque el comportamiento de estarse metiendo con una mujer casada no era visto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y nunca será bien visto, ¿verdad? Así en este momento digan que las personas pueden cometer adulterio, porque si están autorizando que una persona que comete adulterio puede ir a comulgar, es porque aceptan el adulterio, ¿verdad? Eso nunca ha estado permitido y nunca estará permitido. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento fue permitido. Así es que caigan desde ese pedestal aquellas personas que están en adulterio, porque tarde o temprano ustedes o aquellas personas van a pagar por eso, ¿verdad? Así es que es hora de que se arrepientan, ¿sí? Bien, este episodio repetido 2 veces parece hablar del temor de Abraham y no queda muy bien parado el patriarca, puesto que pone en peligro el honor de su mujer, aunque en ese momento valía más la vida del marido que el honor de su esposa, y así lo aplicó Abraham. Finalmente Sara concibe y da a luz a un hijo, Isaac. Visitó pues Yahvé a Sara como le dijera, e hizo con ella lo que le prometió, y concibió Sara y dio a Abraham a su hijo en su ancianidad al tiempo que le había dicho Dios. Dio a Abraham el nombre de en eso Abraham tenía como 90 años. Dio a Abraham el nombre de Isaac a su hijo, el que le nació de Sara. Circuncidó a Abraham a Isaac, su hijo a los 8 días como se lo había mandado. Lo circuncidó como Dios le había mandado a los 8 días, ¿verdad? Era Abraham de 100 años. Oh, aquí dice que era de 100 años. De edad cuando le nació Isaac, su hijo y Sara. Y dijo Sara, me ha hecho reír Dios, y cuantos lo sepan reirán conmigo. Ahí sí, eso está textualmente en la palabra de Dios. Repito, Sara dijo, me ha hecho reír Dios, y cuantos lo sepan reirán conmigo. Cuantos lo sepan reirán conmigo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 21, versículo 1 al 6. El nombre de Isaac significa Dios ha sonreído o ría Dios.
Y volvemos a ver cómo el nombre es muy importante. Abraham entró corriendo en ella y le preguntó, ¿por qué te ríes? No me he reído, dijo Sara riéndose. Y en eso notó Abraham que Sara se encontraba ya restablecida y que la agonía del parto había pasado. Y Agar y las otras mujeres le mostraron al niño que Sara había dado a luz y al que estaban lavando en una jofaina azul. Era un bebé muy gordo y mofletudo que reía en vez de llorar, como hacían todos los días al nacer. Sara entonces reflexiona sobre aquella otra risa que soltó cuando no creyó lo que Yahvé le deparaba y dice, abro comillas, pero hoy sé que Yahvé me la concedió, aquella risa, porque la merecía. Tras tantos años de ser solo Sarai, la del vientre seco, la esposa de Abraham, heme aquí, anciana, y Sara la fecunda. Sara pariendo la descendencia de Abraham. Isaac, mi hijo, ¿cómo no reírse? Sara actúa con extrema dureza con Agar de nuevo, lo cual choca con su carácter apacible y alegre, y la expulsa con su hijo Ismael, acaso sospechando que le pueda quitar la primogenitura a Isaac. Agar es consolada por Yahvé en el desierto. Mire, que Yahvé también se acordó de Agar, ¿verdad? Porque Dios tiene sus planes, aquí lo vemos en esta narración, Dios tiene sus planes. Entonces abro comillas, levántate, le dijo Dios, le dijo Yahvé a Agar, levántate, toma al niño y tómalo de la mano, pues he de hacerle un gran pueblo. Mire, Génesis capítulo 21, versículo 18. En la Biblia, Sara no está presente en el sacrificio de Isaac. Eso lo vemos en Génesis capítulo 22. O sea, a ver si se acuerdan de momento en que Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo para matarlo, ¿verdad? Este autor que les digo, Halter, imagina que Sara lo sigue cuando Abraham llevó a Isaac para matarlo y contempla la escena horrorizada mientras invoca a Yahvé. Yahvé, Dios de Abraham, escucha mi voz, la voz de una madre. Tú no puedes exigir la vida de mi hijo, la vida de Isaac, tú no el Dios de justicia. Eso es lo que se imagina este autor, ¿verdad? Pero en realidad no está así en la palabra de Dios. Escucha mi grito. Si permites que Abraham deje caer su cuchillo, que el cielo se oscurezca para siempre, que las aguas sumerjan la tierra, que tu obra desaparezca, se rompa como los ídolos de Teraf, que Abraham destruya como los ídolos de Teraf que Abraham destruyó en Harán. Eso, o sea, lo menos que uno se imagina es eso, que la mujer, la madre, uno como madre esté implorando por la vida de su hijo, ¿verdad? Muy bien. Como ya sabemos, Isaac no muere. En su lugar, milagrosamente, aparece un carnero que es el que será degollado. Ya sabemos, y yo creo que ya muchos lo saben, que ya cuando él iba a levantar el cuchillo, cuando Abraham iba a levantar el cuchillo contra su hijo, pues Dios lo paró, porque Dios lo que quería era probar la fe de Abraham. Qué gran fe de este hombre, que por obedecer a Dios pensaba matar a su hijo, ¿verdad? Por último, volvemos a saber de Sara cuando muere. Eso lo vemos en Génesis capítulo 23. A los 127 años, escuchen mujeres, todavía hay probabilidades, ¿no? Pero si se siguen untando toda esa cantidad de mercurio y si siguen haciendo ese mundo de operaciones, no creo que vayan a llegar mucho ni a los 80, ¿sí? Sabemos que Abraham la lloró grandemente, así como su hijo Isaac, aunque éste se regodeó con su mujer. Eso lo vemos en Génesis capítulo 24, versículo 67. El hecho de su sepultura fue también complicado porque Abraham quería comprar la tierra y no se lo permitían, aunque finalmente se salió con la suya y fue Sara quien ocupó el primer trocito de la tierra prometida. Fue sepultada en Macpela, Hebrón. Este autor, José Jiménez Lozano, describe con gran lirismo la muerte de Sara y como su marido echaba de menos su risa. Abraham compró el campo donde estaba la sepultura y se dedicó a cuidarlo y sentir nostalgia de Sara.
esto no es palabra de Dios, pero pues es imaginación, ¿verdad? Como la luna era y sus senos pequeños como manzanas en agraz todavía, su risa como el agua que el arcaluz rebosa en tiempo de sequía. Qué poético, ¿no? Un buen día ve que junto a la tumba ha florecido un manzano, y esa era la señal convenida de que ella había vencido a la sombra en oscuro, en las sombras, a las sombras en lo oscuro. Así que Abraham sintió rejuvenecer su sangre. Imaginación. Bueno. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, Sara es el ejemplo de mujer inquebrantable que sigue los designios del Señor. Eso lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Busquen ustedes para que lean esas citas bíblicas. Romanos, para que vean allí lo que se dice sobre Sara, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículo 18. Hebreos capítulo 11, versículo 11. E incluso como ejemplo de esposa, una de San Pedro, capítulo 3, versículo 6. La figura de Sara de Ur sigue siendo atractiva y sin duda el relato bíblico que se ha englosado anteriormente se complementa con las novelas que, que en la actualidad pues es lo que invade todo lo que es la televisión, todo lo que es la imaginación. Hay muchas novelas, ¿verdad? Esta es una novela sagrada de la palabra de Dios, con todo respeto, lo digo, pero muy interesante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero sacar acá, es que mire, mujer virtuosa, mujer creyente en Dios, mujer obediente a su esposo, o sea, una gran madre, deseosa de ser madre, no como todo lo que está pasando en este momento, a muchas mujeres, estas mujeres que salen a las calles a gritar como locas, que maten a sus hijos, que no quieren permitir que sus hijos nazcan. Es horrible, ¿verdad? Y fuera de eso, que no quieren obedecer a los esposos, porque quieren ser superiores a los esposos. Cuando Dios, por algo Dios creó al hombre, ¿verdad? Hay una diferencia. Si ustedes ven ahí entre las imágenes y las imágenes que aparecen a medida que yo voy hablando, aquí en el planeta Tierra o en cualquier planeta del mundo, así sea otro planeta, existe el hombre y la mujer. Hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y Dios mandó hombre y mujer, relaciones hombre y mujer. ¿Sí? Entonces, por favor, si hay alguien que está de pronto actuando contrario a todo lo que estoy diciendo ahora, sobre todo las mujeres que están en un punto en que están totalmente contrarias a lo que Dios mande, pues simplemente recapaciten. Dios quiera que así sea una de las personas que me escucha pueda meter esto en su mente y en su corazón y transformar su vida, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho. Aquí hay una persona repartiendo corazones. Un corazón para todos mis suscriptores, inclusive los que no se han suscrito, no importa, todos reciban un corazón lleno de amor, pero mis suscriptores pueden recibir 2 corazones, ¿verdad? Que tengan recuerden suscribirse, compartir o dedito arriba es gratis, nada cuesta, pero sí me ayudan a evangelizar. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.